Hay algo en tu corazón que te ha traído hasta aquí. Algo que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en lo profundo de tu ser. Tal vez es un hambre, una sed que nada en este mundo ha podido saciar. Tal vez es una inquietud santa, un llamado silencioso que resuena en las noches cuando todo está en calma. Quiero que sepas algo. Ese anhelo no es casualidad. Esa búsqueda no es en vano. Dios mismo ha puesto esa marca en tu espíritu porque Él te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte verdades que quizás has pasado por alto, señales que han estado ahí todo el tiempo, susurrándote: eres mía, te he apartado, te he llamado por tu nombre. No soy yo quien te lo dice, es Él. Y Él está aquí ahora, esperando que abras tu corazón para recibir lo que tiene preparado para ti. Déjame comenzar con una verdad que tal vez te sorprenda. Muchas de las mujeres más poderosas que Dios ha usado a lo largo de la historia no sabían que eran elegidas. No se sentían especiales, no se veían a sí mismas como instrumentos del Altísimo. De hecho, la mayoría se sentía indigna, inadecuada, hasta invisible. Pero había algo en ellas, una marca invisible que solo el cielo podía reconocer. Y quiero que prestes atención a esto porque quizás tú eres una de ellas. La primera señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Sientes una incomodidad profunda con la superficialidad del mundo. No encajas en las conversaciones vacías. No te satisfacen las cosas que entretienen a otros. Hay algo en ti que anhela más, que busca más, que necesita más. Y esa inquietud, amada mía, no es una maldición. Es un sello divino. Cuando miro a las Escrituras veo a María de Betania sentada a los pies de Jesús mientras todos los demás estaban ocupados con las tareas del día. En Lucas 10, 39, 42 leemos que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y cuando Marta se quejó, cuando reclamó que su hermana no estaba haciendo su parte, ¿qué dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? María no estaba siendo perezosa. María no estaba evitando sus responsabilidades. María estaba respondiendo a algo que los demás no podían ver. Había una atracción divina, un imán celestial que la jalaba hacia los pies del Maestro, y mientras todos la juzgaban, mientras todos pensaban que estaba fuera de lugar, Jesús la defendió, porque Él reconoció en ella lo que ella misma quizás no reconocía. Era una mujer elegida, apartada para algo más profundo que las ocupaciones terrenales. Si tú sientes ese mismo descontento con lo superficial, si hay algo en ti que se niega a conformarse con una fe de domingo por la mañana, si anhelas una intimidad con Dios que va más allá de rituales y tradiciones, escucha mi voz. Esa es la primera señal. Dios te ha marcado, te ha sellado. Y esa inquietud que sientes no desaparecerá hasta que te rindas completamente a su propósito. No puedo decirte cuántas veces me he encontrado en reuniones donde todos parecían contentos con charlas triviales, con religiosidad vacía, con oraciones que no tocan el cielo. Y algo dentro de mí gritaba: tiene que haber más, tiene que haber algo más real, algo más profundo. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo. Pensé que era demasiado intensa, demasiado seria, demasiado hambrienta, hasta que entendí que esa hambre no venía de mí. Era el Espíritu Santo llamándome más alto, llamándome más adentro, llamándome a un lugar donde la presencia de Dios se vuelve más importante que la aprobación de los hombres. Y déjame decirte algo que necesitas escuchar. Esa incomodidad con lo superficial te va a costar. Te va a costar relaciones. Te va a costar popularidad. Habrá quienes no te entiendan. Habrá quienes te critiquen por ser demasiado espiritual o demasiado radical. Pero escúchame bien. No cambies. No te acomodes.
No apagues ese fuego que Dios mismo ha encendido en tu espíritu, porque lo que los hombres critican, Dios lo celebra. Lo que el mundo rechaza, el cielo aplaude. Piensa en Ana la profetisa. Lucas 2:36-37 nos dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años. 84 años de una vida dedicada a esperar, a buscar, a adorar. Mientras otros construían familias, mientras otros acumulaban riquezas, mientras otros buscaban comodidad, Ana estaba en el templo. ¿Por qué? Porque había algo en ella que no podía conformarse con menos que la presencia de Dios. Y cuando el Mesías llegó, cuando el bebé Jesús fue presentado en el templo, ¿quién lo reconoció? Ana, la mujer que había pasado décadas siendo vista como fanática, como extremista, como alguien que había perdido el equilibrio. Pero Dios la había marcado. Dios la había elegido. Y en el momento más importante de la historia de la humanidad, ella estaba en el lugar correcto porque había permanecido fiel a ese llamado interno que otros no podían entender. Esta es la belleza de ser elegida. Dios pone en ti un descontento santo que te mantiene buscando, que te mantiene hambrienta, que te mantiene dependiente de Él. Y aunque el camino sea solitario, aunque haya noches donde te preguntes si vale la pena, aunque haya momentos donde desearías poder ser como los demás y estar satisfecha con menos, no cedas. Porque esa inquietud es tu protección. Esa insatisfacción santa es lo que te mantiene cerca del corazón de Dios. No soy yo quien te dice estas cosas, es Él. El Espíritu Santo está aquí ahora, testificando a tu espíritu que has sido llamada, que has sido apartada, que has sido marcada con un propósito que va más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Y si algo en tu corazón se está removiendo mientras escuchas estas palabras, si algo está despertando en lo profundo de tu ser, no lo ignores. Es Dios confirmando lo que siempre has sospechado, pero temías creer. Tú eres una de sus elegidas. La segunda señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Has atravesado pruebas que deberían haberte destruido, pero aquí estás. No solo sobreviviendo, sino con una fe más profunda que antes. Y quiero que entiendas algo crucial. Esas pruebas no fueron accidentes, no fueron castigos, fueron confirmaciones. Hay un patrón en las Escrituras que no podemos ignorar. Toda mujer que Dios eligió para algo grande fue probada en el fuego. No estoy hablando de pequeñas incomodidades. Estoy hablando de pruebas que las llevaron al límite de su resistencia, al borde del quebranto total. Y sin embargo, cuando salieron del fuego, no olían a humo. Salieron transformadas, purificadas, con una autoridad espiritual que solo se forja en el horno de la aflicción. Mira a Sara. Génesis 18:11 nos dice que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Piensa en lo que esto significa. Piensa en los años de espera, en las promesas que parecían imposibles, en las noches donde la esperanza se sentía como una burla cruel. Mes tras mes, año tras año, viendo a otras mujeres celebrar embarazos mientras su propio vientre permanecía cerrado. La vergüenza social, el dolor emocional, la tentación de creer que Dios se había olvidado de ella. Pero aquí está la verdad que quiero que captes. Esa larga espera no era señal del abandono de Dios, era señal de su elección. Porque cuando finalmente Isaac nació, cuando lo imposible se volvió realidad, nadie podía atribuirlo a la capacidad humana. Solo Dios podía recibir la gloria. Y Sara se convirtió en madre de naciones no a pesar de su esterilidad, sino a través de ella. Si has pasado por temporadas de esterilidad espiritual, emocional o literal, si has esperado promesas que parecen nunca cumplirse, si has clamado en la noche preguntándote por qué Dios tarda tanto, escucha esto. Tu espera no es desperdicio, es preparación.
Dios te está posicionando para algo tan grande que solo Él podrá recibir el crédito cuando finalmente se manifieste. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esa es exactamente la revelación que Dios quiere que tengas. Mientras sigas pensando que puedes lograrlo por tus propias fuerzas, mientras sigas dependiendo de tu inteligencia, tu experiencia, tu capacidad, Dios esperará. Porque lo que Él va a hacer en ti y a través de ti es tan sobrenatural que requiere que llegues al final de ti misma. Requiere que todas tus fuerzas se agoten para que su fuerza se manifieste. Y déjame decirte algo sobre las pruebas que has enfrentado. Cada una de ellas tenía un propósito específico. Dios no permite sufrimiento sin sentido en las vidas de sus elegidas. Cada traición te enseñó a confiar solo en Él. Cada pérdida te mostró que Él es suficiente. Cada desierto te reveló que su presencia vale más que cualquier promesa. Fuiste refinada, no destruida. Fuiste purificada, no consumida. Piensa en la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, 25, 34. 12 años. 12 años de sufrimiento constante. 12 años de ser considerada impura. 12 años de médicos que tomaron su dinero sin darle sanidad. 12 años de aislamiento social, de vergüenza pública, de esperanzas rotas. Pero algo sucedió en esos 12 años que nadie podía ver. Se forjó en ella una fe desesperada. Una fe que no dependía de rituales apropiados o de protocolo religioso. Una fe que decía, si tan solo tocare su manto seré salva. ¿Entiendes lo radical que era esto? Ella era una mujer impura acercándose a un rabino en medio de una multitud, violando todas las leyes de pureza. Pero la desesperación que nació de 12 años de prueba le dio una audacia que la religión nunca podría producir. Y cuando tocó el manto de Jesús, cuando su fe atrevida se encontró con su poder ilimitado, algo se rompió. No solo en su cuerpo, sino en todo el sistema religioso que la había excluido. Y Jesús no la reprendió. No le dijo que había actuado fuera de orden. En vez de eso, la llamó hija y declaró, tu fe te ha hecho salva. Porque Él reconoció en ella lo que 12 años de sufrimiento habían producido. Una fe que no se detiene ante obstáculos humanos cuando está desesperada por tocar lo divino. Si tus pruebas te han hecho más hambrienta, más desesperada, más audaz en tu búsqueda de Dios, esa es la segunda señal. Has sido elegida. Y lo que te quebrantó en el exterior, te fortaleció en el interior. Lo que otros vieron como derrota, Dios lo usó como entrenamiento, porque las mujeres que Él elige no son las que nunca han caído. Son las que se han levantado tantas veces que ya no temen al piso. Hay una fortaleza que solo se desarrolla en el valle. Hay una confianza que solo se aprende en la oscuridad. Hay una autoridad que solo se forja en el fuego. Y tú, amada mía, has estado en todos esos lugares. Has caminado por valles donde otros habrían renunciado. Has navegado oscuridades donde otros habrían perdido la fe. Has permanecido en fuegos donde otros habrían negociado con Dios para salir. Pero aquí estás. Y no estás aquí por accidente. Estás aquí porque fuiste diseñada para resistir. Fuiste creada para prevalecer. Fuiste elegida para demostrar que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier prueba que el infierno pueda diseñar contra ti. No toques la gloria que viene de esa revelación. No te apropies del crédito. Porque cuando la gente te mire y se pregunte cómo sobreviviste, tu respuesta debe ser clara. No fui yo. Fue Él. Él me sostuvo cuando no podía sostenerme. Él me levantó cuando no tenía fuerzas para pararme. Él fue fiel cuando todo lo demás falló. La tercera señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Tienes un discernimiento que va más allá de lo natural. Puedes sentir cosas en el espíritu que otros no perciben. Puedes detectar falsedad cuando todos los demás se dejan engañar. Hay una antena espiritual en ti que capta frecuencias celestiales, y aunque a veces esto te ha hecho sentir extraña o diferente, es una de las confirmaciones más poderosas de tu elección.
déjame llevarte a 1 Samuel 1, 12, 18, donde encontramos a Ana orando en el templo. El pasaje dice que, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Aquí está el sacerdote, el líder religioso oficial, completamente ciego a lo que estaba sucediendo en el espíritu. Vio los labios de una mujer moviéndose sin sonido y asumió ebriedad. No pudo discernir la agonía de un corazón quebrantado clamando a Dios. Pero Ana sabía lo que estaba haciendo. Ella tenía un nivel de comunión con Dios que trascendía el entendimiento del sacerdote. Y cuando Elí la acusó injustamente, ella no se defendió con arrogancia. Simplemente dijo: «No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Ella conocía la diferencia entre la adoración verdadera y la embriaguez. Ella operaba en una dimensión espiritual que el sistema religioso no podía medir. Esta es una realidad para las mujeres elegidas. Frecuentemente ven lo que los líderes religiosos pasan por alto. Sienten lo que las estructuras establecidas no pueden percibir. Y esto puede crear tensión, porque el discernimiento verdadero desafía el statu quo, desafía las apariencias, desafía la popularidad. Te hace decir no cuando todos dicen sí y sí cuando todos dicen no. Si alguna vez has estado en una reunión y sentiste en tu espíritu que algo no estaba bien, aunque exteriormente todo parecía perfecto, esa es tu antena espiritual funcionando. Si has conocido personas que todos celebraban, pero algo en ti se encogía en su presencia, eso no es paranoia. Es discernimiento. Si has tenido sueños o visiones que te advirtieron sobre situaciones antes de que se manifestaran, no es coincidencia. Es el Espíritu Santo revelándote cosas que vienen. Pero déjame advertirte sobre algo crucial. El discernimiento sin humildad se convierte en juicio. El discernimiento sin amor se vuelve crítica. El discernimiento sin sabiduría se transforma en chisme espiritual. Dios te ha dado este don no para que te sientas superior a otros, sino para que intercedas, para que protejas, para que guíes cuando sea apropiado y para que guardes silencio cuando sea necesario. Mira a Abigail en 1 Samuel 25, 14, 35. Su esposo Nabal era un necio, y cuando insultó a David, puso en peligro a toda la familia. Pero Abigail tuvo discernimiento. Ella vio más allá de la ofensa inmediata. Vio el peligro que se avecinaba y actuó con sabiduría estratégica, interceptando a David antes de que la masacre comenzara. El pasaje dice que cuando David vio su sabiduría declaró: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Abigail no solo tuvo discernimiento, tuvo la sabiduría para actuar en el momento correcto de la manera correcta. Ella salvó vidas porque pudo ver en el espíritu lo que otros no veían. Y David reconoció que Dios la había enviado. No fue casualidad que ella estuviera ahí. Fue diseño divino. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Esta frase resuena con poder especial cuando hablamos de discernimiento. Porque cuando dependes de tu propio entendimiento, cuando confías solo en tus percepciones naturales, cometes errores. Pero cuando sometes tu discernimiento al Espíritu Santo, cuando filtras todo lo que sientes a través de la oración y la palabra de Dios, entonces te conviertes en un instrumento preciso en sus manos. He conocido mujeres con discernimiento genuino que lo usaron para destruir en vez de edificar. Vieron los defectos en otros y los expusieron públicamente. Percibieron debilidades en líderes y las convirtieron en munición para la crítica. Y aunque su discernimiento era real, su espíritu estaba equivocado. Porque el discernimiento de Dios siempre viene acompañado de compasión. Siempre busca restauración, no destrucción.
siempre protege, no expone innecesariamente. Tu discernimiento es un regalo, pero también es una responsabilidad. Cuando Dios te muestra algo sobre una persona o una situación, pregúntate, ¿por qué me está mostrando esto? ¿Es para que ore? ¿Es para que actúe? ¿Es para que me proteja? ¿O es simplemente para que tenga sabiduría al relacionarme? No todo lo que disciernen tus ojos espirituales está destinado a salir de tu boca. Y aquí hay otra capa de este don. Las mujeres elegidas frecuentemente disciernen el dolor detrás de las máscaras. Pueden ver más allá de las sonrisas falsas hacia los corazones rotos. Pueden sentir cuando alguien está luchando aunque nadie más lo note. Y esto es poderoso porque te posiciona para ser instrumento de sanidad en vez de juicio. Jesús tenía este discernimiento perfecto. Juan 2, 24, 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él veía más allá de las apariencias, veía los motivos, veía las intenciones y sin embargo usó ese conocimiento no para condenar, sino para redimir. Cuando vio a la mujer samaritana en el pozo, discernió toda su historia. Sabía de sus 5 maridos y del hombre con quien vivía sin estar casada, pero no la expuso para avergonzarla. Usó ese conocimiento para llevarla a una revelación. Yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Transformó su discernimiento en puerta de salvación. Esta es la marca de una mujer verdaderamente elegida. Usa su discernimiento espiritual para acercar personas a Cristo, no para alejarlas. Ve los pecados, pero señala al Salvador. Detecta la oscuridad, pero trae la luz. Siente el dolor, pero ofrece sanidad, porque el Espíritu Santo está aquí ahora, entrenándote no solo para ver, sino para amar lo que ves. No solo para discernir, sino para interceder por lo que disciernen. Si este don te ha hecho sentir sola, si te ha costado relaciones porque viste cosas que preferirías no haber visto, si has cargado con el peso de conocimientos que otros no tienen, quiero que sepas, Dios te está confiando tesoros en vasijas de barro. Estás siendo moldeada para ser guardiana, intercesora, protectora. Y aunque el camino es solitario, no estás caminando sola. La cuarta señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Tienes una compasión sobrenatural por los quebrantados. No puedes pasar de largo frente al dolor ajeno. Algo en ti se activa cuando ves sufrimiento, cuando escuchas un lamento, cuando percibes desesperación. Y esa compasión no es debilidad, amada mía. Es el corazón mismo de Cristo latiendo dentro de ti. Hay una diferencia profunda entre la simpatía humana y la compasión divina. La simpatía dice, qué triste por lo que estás pasando. La compasión dice, déjame cargar esto contigo. La simpatía observa desde la distancia. La compasión se acerca al dolor, lo toca, lo abraza, se ensucia las manos con él. Y si hay algo que caracteriza a las mujeres elegidas por Dios a lo largo de las Escrituras, es esta disposición radical para acercarse al quebrantamiento que otros evitan. Mira a Ruth. Cuando Noemí, su suegra, quedó viuda y decidió regresar a Israel, le dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Ruth 1:8. Era una liberación lógica. Orfa aceptó y se fue. Pero Ruth respondió con palabras que han resonado a través de los siglos. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. ¿Qué motivó esa lealtad radical? No era obligación familiar, no era conveniencia, era algo más profundo. Ruth vio el dolor de Noemí, vio su pérdida, vio su quebrantamiento, y algo dentro de ella se negó a abandonarla. Esa compasión la llevó a dejar su tierra, su familia, su seguridad. Y esa misma compasión la posicionó para convertirse en parte del linaje del Mesías.
porque Dios honra a quienes honran el quebrantamiento ajeno. Si tú eres de las que lloran con los que lloran aunque el dolor no sea tuyo, si te detienes a ayudar cuando otros pasan de largo, si tu corazón se parte cuando ves injusticia o sufrimiento, esa es una señal clara. Has sido marcada con la compasión de Cristo. Y esa compasión te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar recursos, te va a costar energía emocional, pero también te va a posicionar en lugares donde Dios quiere manifestar su gloria. Déjame contarte algo sobre la compasión verdadera. No es selectiva. No escoge solo a los que merecen ayuda o a los que pueden devolver el favor. La compasión de Cristo fluye hacia todos, especialmente hacia aquellos que la sociedad ha descartado. Los leprosos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los samaritanos. Jesús se acercó a todos ellos, no porque fueran dignos, sino porque estaban necesitados. Y si Dios ha puesto esa misma compasión en ti, vas a encontrarte atrayendo a personas rotas, gente que otros han rechazado, situaciones que otros han evitado. Y habrá voces que te dirán que estás desperdiciando tu vida, que estás rodeándote de las personas equivocadas, que deberías enfocarte en quienes pueden añadir valor a tu vida. Pero yo te digo, no escuches esas voces, porque la mujer que Dios eligió para cambiar al mundo no fue la que se rodeó de los poderosos. Fue María, la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Lucas 7, 37, 38 nos cuenta su historia. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer rompió todos los protocolos sociales, entró sin invitación, tocó sin permiso, lloró sin vergüenza, porque su gratitud era más grande que su reputación. Y cuando el fariseo la juzgó, cuando murmuró que si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer era, Cristo la defendió. Le contó una parábola sobre deudores perdonados y luego declaró: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Jesús valoró su corazón quebrantado sobre la religiosidad del fariseo. Celebró su compasión desesperada sobre la corrección superficial del anfitrión. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando te rindes a esa compasión que Dios ha puesto en ti, cuando dejas que Él fluya a través de tu quebrantamiento hacia el quebrantamiento de otros, suceden milagros. No porque tú tengas las respuestas, no porque seas experta en sanar heridas, sino porque Él es el sanador y tú eres simplemente el vaso a través del cual su misericordia fluye. He visto mujeres con compasión genuina transformar comunidades enteras, no con programas sofisticados ni con recursos abundantes, simplemente con un corazón que no puede ignorar el dolor. Una madre que abre su casa a niños sin hogar. Una abuela que alimenta a los vecinos que sabe que pasan hambre. Una mujer que visita la cárcel semana tras semana para orar con prisioneros que todos han olvidado. Y el mundo las llama tontas, las llama ingenuas, dice que están siendo aprovechadas, pero el cielo las llama elegidas, porque están demostrando el carácter de Cristo en una generación que ha olvidado qué es el amor verdadero. Están siendo luz en una oscuridad que ha normalizado la indiferencia. Están siendo sal en una sociedad que ha perdido su sabor. Si tu compasión te ha llevado a lugares incómodos, si te ha puesto en contacto con personas complicadas, si te ha metido en situaciones donde no hay garantía de que las cosas van a mejorar, no te desanimes, porque estás caminando en los pasos de tu Maestro. Jesús fue llamado amigo de pecadores. Mateo 11:19, no como elogio, sino como insulto. Pero él llevó ese título con honor, porque sabía que había venido a buscar
y salvar lo que se había perdido. Tu compasión es peligrosa para el reino de las tinieblas. Cada vez que extiendes la mano a alguien que está cayendo, estás arrebatando un alma del abismo. Cada vez que ofreces esperanza a alguien que ha perdido toda fe, estás declarando que Dios no ha terminado con esa vida. Cada vez que amas a alguien que se siente no amable, estás reflejando el amor incondicional del Padre. No toques la gloria. No te apropies del crédito cuando veas vidas transformadas, porque no es tu compasión la que sana. Es su compasión fluyendo a través de ti. Tú eres el canal, no la fuente. Y mientras mantengas esa perspectiva, mientras sigas apuntando hacia Él en vez de hacia ti, Dios seguirá usándote como instrumento de su misericordia en este mundo quebrantado. La quinta señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Has experimentado el aislamiento estratégico. Ha habido temporadas donde Dios te apartó, te llevó al desierto, te hizo caminar sola. Y aunque fue doloroso, aunque te sentiste abandonada, ese tiempo de soledad no fue castigo, fue preparación. Hay algo que necesitas entender sobre el proceso de elección divina. Dios no puede hacer su obra más profunda en ti mientras estás rodeada de multitudes. No puede revelar sus secretos en medio del ruido. No puede moldear tu carácter mientras dependes de la validación constante de otros. Así que hace algo que parece cruel, pero que es profundamente amoroso. Te separa, te aísla, te lleva a un lugar donde solo están tú y Él. Mira a Esther. Esther 2:8-9 nos dice que fue llevada Esther también a la casa del rey. Y la joven agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Suena hermoso, ¿verdad? Pero piensa en la realidad. Fue arrancada de todo lo familiar, llevada a un palacio donde no conocía a nadie, separada de su familia, de su comunidad, de su tío Mardoqueo que la había criado. Durante 12 meses estuvo en preparación, 12 meses de purificaciones, de tratamientos, de aprender, protocolos de un mundo que no era el suyo. 12 meses donde nadie sabía quién era realmente porque Mardoqueo le había ordenado que no revelara su identidad. Imagina ese nivel de soledad, no solo física, sino emocional y espiritual, viviendo una vida donde no podías ser completamente tú misma, esperando un propósito que aún no se había revelado. Pero ese aislamiento era estratégico. Dios la estaba posicionando. La estaba preparando para un momento donde necesitaría una valentía que solo se forja en la soledad. Porque cuando llegó el momento de arriesgar su vida por su pueblo, cuando tuvo que decidir si iba a permanecer segura y silenciosa o si iba a levantar su voz y posiblemente morir, ella tenía la fortaleza interna para decir: «Y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Ese nivel de valentía no nace en la comodidad de las multitudes. Nace en el silencio del aislamiento donde Dios susurra verdades que tu alma necesita escuchar. Donde te confrontas a ti misma sin distracciones. Donde aprendes que Él es suficiente, incluso cuando no hay nadie más. Si has pasado por temporadas donde Dios te quitó amistades que pensabas que eran para siempre, si te ha llevado a lugares donde no encajas con ningún grupo, si has experimentado esa soledad profunda, donde incluso en medio de personas te sientes completamente sola, escucha mi voz. No fue rechazo, fue selección. Dios te estaba separando porque tiene un propósito tan específico para ti que requería que te desconectaras de voces que te mantenían atada a lo ordinario. El Espíritu Santo está aquí ahora, confirmando a tu espíritu que ese desierto no fue desperdicio. Cada lágrima que derramaste en la soledad, cada noche donde clamaste preguntándote por qué todos te habían dejado, cada momento donde sentiste que no pertenecías a ningún lado, estaba forjando algo en ti que no se podía forjar de ninguna otra manera. Piensa en María, la madre de Jesús. Lucas 1:26-38 relata la Anunciación.
Un ángel se le apareció con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Iba a concebir al Hijo del Altísimo. Y aunque el mensaje era glorioso, las implicaciones eran aterradoras. ¿Cómo explicaría un embarazo virginal? ¿Quién le creería? ¿Qué pensaría José? ¿Qué diría su familia? Y note algo crucial. Después de ese encuentro celestial, María se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lucas 1:39. Se fue. Se alejó. Buscó aislamiento, probablemente porque necesitaba procesar lo que acababa de suceder sin el bombardeo de opiniones, juicios y preguntas de quienes no podían entender. Esta es la realidad para las mujeres elegidas. Vas a recibir revelaciones que no puedes compartir con todos. Vas a experimentar encuentros con Dios que serán tan personales, tan íntimos, que intentar explicarlos solo los disminuiría. Y eso requerirá que te sientas cómoda con el aislamiento, que aprendas a guardar tesoros en tu corazón como María lo hizo. Lucas 2:19 nos dice: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No las publicó, no las proclamó desde los tejados, las guardó, las meditó, las procesó en la intimidad de su relación con Dios, porque entendió que no todo lo sagrado está destinado para consumo público. Algunas cosas son tan preciosas que deben ser protegidas en el silencio. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Durante tu aislamiento, la tentación será mirar a otros, compararlos con tu soledad, preguntarte por qué ellos tienen comunidad mientras tú estás sola, por qué ellos parecen prosperar en relaciones mientras tú te sientes invisible. Pero si caes en esa trampa, perderás la lección más importante del desierto. El desierto no es sobre lo que te falta, es sobre descubrir que Él es suficiente. No es sobre el vacío de voces humanas, es sobre aprender a escuchar su voz por encima de todas las demás. No es sobre la ausencia de compañía, es sobre desarrollar una intimidad con Él que ninguna relación humana puede reemplazar. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo enviara a liberar a Israel. Elías fue enviado al arroyo Querit, donde solo los cuervos lo visitaban. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión, tiempo del cual apenas sabemos algo, porque fue tan privado que casi no se registró. Pero todos ellos emergieron de esos tiempos de aislamiento con una autoridad espiritual que no tenían antes. Tu aislamiento no es permanente, es preparatorio. Dios te está moldeando en privado para lo que te va a presentar en público. Te está enseñando secretos que solo se aprenden en soledad. Te está fortaleciendo en lugares que nadie ve para que cuando llegue el momento de tu manifestación, no sea tu gloria la que brille, sino la de Él. Y déjame decirte, cuando salgas de este tiempo de separación, no vas a ser la misma. Vas a tener una confianza que no depende de la aprobación de otros. Vas a tener una claridad que no se confunde con opiniones externas. Vas a tener una autoridad que viene de haber estado en la presencia de Dios sin distracciones. No menosprecies tu desierto, no lo apresures, no trates de llenarlo con conexiones superficiales solo porque la soledad duele. Porque si intentas abortar el proceso, solo prolongarás la lección. Dios esperará hasta que estés lista, hasta que hayas aprendido lo que necesitas aprender, hasta que valores su presencia más que cualquier presencia humana. La sexta señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Sientes un llamado que va más allá de lo que tus circunstancias actuales permiten. Hay algo dentro de ti que sabe que fuiste creada para más, aunque no puedas definir exactamente qué es ese más. Es una inquietud santa, una inconformidad divina que se niega a conformarse con una vida ordinaria. Y quiero que entiendas algo crucial. Ese anhelo no es ambición egoísta, no es arrogancia, no es fantasía. Es el Espíritu Santo despertando en ti la conciencia de un destino que Dios diseñó antes de que nacieras.
Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos específicos sobre ti, planes diseñados con precisión, un fin que está esperando revelar. Pero aquí está la tensión. Frecuentemente ese llamado parece imposible dadas tus circunstancias presentes. No tienes los recursos, no tienes las conexiones, no tienes la preparación formal. Y el enemigo usa esa brecha entre el llamado y la realidad para sembrar dudas, para hacerte pensar que estás imaginando cosas, para convencerte de que es mejor conformarse con lo seguro y predecible. Mira a Débora en Jueces 4:4-5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Leí eso de nuevo, una mujer. En una época donde las mujeres no tenían voz pública, en una cultura patriarcal donde el liderazgo era exclusivamente masculino. Y sin embargo, ahí estaba Débora, juzgando a Israel, profetizando, dirigiendo. ¿Cómo llegó ahí? No fue por tener las credenciales correctas, no fue por pertenecer al género esperado. Fue porque respondió a un llamado que iba más allá de lo que su sociedad consideraba apropiado. Y cuando Israel necesitó liberación, cuando el general Barak se negó a ir a la batalla sin ella, Débora no se encogió. No dijo, no puedo porque soy mujer. Dijo, iré contigo. Jueces 4:9. Ella sabía quién era, conocía su llamado, y ni las normas sociales ni las limitaciones culturales pudieron apagar lo que Dios había encendido en ella. Y por eso hoy, miles de años después, seguimos hablando de Débora. No porque fuera perfecta, sino porque fue obediente a algo más grande que ella misma. Si hay un fuego en ti que no puedes apagar, si hay sueños que resurgen sin importar cuántas veces intentas enterrarlos, si hay una visión que te persigue incluso cuando tratas de ser realista, esa es la sexta señal. Dios te está llamando a algo que requiere fe, no lógica, que demanda confianza, no certeza, que exige obediencia, no comodidad. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esa es la revelación que liberará tu llamado. Mientras sigas mirando tus limitaciones, tus deficiencias, tus carencias, permanecerás paralizada. Pero cuando finalmente comprendas que no se trata de tu capacidad, sino de su poder, cuando entiendas que Él te eligió precisamente porque eres débil, para que su fuerza se perfeccione en tu debilidad, todo cambiará. Pablo lo entendió. En 2 Corintios 12:9-10 escribió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la paradoja del reino. Dios busca vasijas vacías, no llenas. Busca corazones quebrantados, no orgullosos. Busca quienes saben que no pueden, para demostrar que Él sí puede. He conocido mujeres con llamados extraordinarios que los abortaron porque esperaron sentirse calificadas. Esperaron tener más educación, más recursos, más apoyo. Y mientras esperaban las condiciones perfectas, la oportunidad pasó. Porque Dios no llama a los calificados, califica a los llamados, no busca a los preparados, prepara a los dispuestos. Piensa en la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17:8-16. Estaba en medio de una hambruna, tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando la última comida para ella y su hijo antes de morir. Y en ese momento de absoluta carencia, el profeta Elías llegó y le pidió que cocinara para él primero. La petición era absurda, ofensiva incluso. ¿Cómo podía pedirle que alimentaran a un extraño cuando ella y su hijo estaban muriendo de hambre? Pero ella hizo algo extraordinario, obedeció.
Y cuando lo hizo, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera Reyes 17:16. El milagro no vino antes de la obediencia, vino durante la obediencia. La provisión no precedió al paso de fe, se manifestó cuando ella dio el paso. Y así es como funciona con tu llamado. Dios no te va a mostrar todo el camino antes de que comiences a caminar. No te va a dar todos los recursos antes de que des el primer paso. Te va a pedir que confíes, que obedezcas, que actúes en fe, y entonces la provisión vendrá. No toques la gloria cuando el milagro se manifieste. No digas, mira lo que logré. Di, mira lo que Dios hizo a través de una vasija rota que se atrevió a creer. Porque tu historia no es para exaltarte a ti, es para glorificar a Él. Tu testimonio no es para impresionar a otros con tu valentía, es para inspirarlos a confiar en el mismo Dios que te sostuvo. Y déjame advertirte, cuando comiences a moverte en tu llamado, enfrentarás oposición. Habrá voces que te dirán que estás fuera de lugar. Habrá circunstancias que parecerán confirmar que cometiste un error. Habrá momentos donde querrás rendirte porque el camino es más difícil de lo que imaginaste. Pero si Dios te llamó, Él te sostendrá. Si Él inició la obra en ti, Él la completará. Filipenses 1:6 es claro. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que empieza. No te llamó para dejarte a mitad de camino. Cada obstáculo es una oportunidad para que veas su fidelidad. Cada imposibilidad es una plataforma para su gloria. Así que si sientes ese llamado ardiendo en tu pecho, si hay algo en ti que se niega a conformarse con menos que el propósito completo de Dios, para tu vida no lo apagues, no lo ignores, no lo pospongas hasta que te sientas lista, porque nunca te sentirás completamente lista. Da el paso. Muévete en fe. Y observa cómo Dios convierte tu obediencia en milagro. La séptima señal de que eres una mujer elegida por Dios es esta. Tienes una sed insaciable por su presencia. No te conformas con conocer sobre Dios. Quieres conocer a Dios. No te satisface la religión. Anhelas relación. Y esa hambre, esa búsqueda persistente de algo más profundo, más real, más íntimo, es la confirmación definitiva de que has sido marcada por el cielo. Hay algo que distingue a las mujeres elegidas de las simplemente religiosas. Las religiosas están contentas con rituales. Las elegidas están desesperadas por presencia. Las religiosas cumplen con obligaciones. Las elegidas responden a una pasión. Las religiosas pueden vivir sin avivamiento. Las elegidas se marchitan sin intimidad con Dios. Salmo 42:1-2 captura esta desesperación santa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto no es un deseo casual, es una sed que consume. Es un clamor que brota desde lo más profundo del ser. Es una necesidad que ninguna otra cosa puede satisfacer. Si tú sientes esa misma sed, si hay noches donde lloras sin saber exactamente por qué, pero sabes que estás anhelando más de Él, si hay momentos en adoración donde algo en ti se rompe y no quieres que la reunión termine porque estás tocando algo real, esa es la séptima señal. Has sido elegida para intimidad, no solo para servicio. Has sido llamada a su presencia, no solo a su obra. Y déjame decirte algo revolucionario. Tu mayor contribución al reino de Dios no será lo que hagas para Él, será quien te conviertas con Él. Porque Dios no está buscando primariamente trabajadores, está buscando adoradores. No necesita principalmente activistas, necesita amantes. Y las mujeres que cambian generaciones no son las más ocupadas, son las más saturadas de su presencia. Mira a María Magdalena. Los evangelios nos dicen que Jesús echó 7 demonios de ella, Marcos 16:9. Ella conocía la liberación profunda.
Y esa experiencia no la convirtió en una trabajadora religiosa. La convirtió en una amante apasionada de su libertador. Ella estaba entre las mujeres que le servían de sus bienes. Lucas 8:3. Ella estuvo al pie de la cruz cuando los discípulos huyeron. Juan 19:25. Ella fue la primera en el sepulcro el día de la resurrección. Juan 20:1. ¿Por qué? Porque su corazón estaba atrapado, cautivado. Ella no podía estar lejos de él, y cuando todos los demás se habían ido, cuando el domingo por la mañana todavía estaba oscuro, ahí estaba María, buscándolo. Y por esa devoción, por esa pasión implacable, ella recibió el honor de ser la primera en ver a Cristo resucitado, la primera en escuchar su voz, la primera en llevar el mensaje más importante de la historia. Ha resucitado. El Espíritu Santo está aquí ahora, susurrando a tu corazón que tu búsqueda no es en vano. Cada hora que pasas en oración, cuando podrías estar durmiendo. Cada momento que separas para estar en su presencia, cuando hay 1000 cosas demandando tu atención. Cada lágrima que has derramado en adoración. Todo está siendo registrado. Todo tiene significado. Todo te está posicionando para encuentros que transformarán tu vida. Porque aquí está el secreto que el mundo religioso no entiende. Dios no bendice la actividad. Bendice la intimidad. No unge el activismo. Unge la adoración. No usa a los más ocupados. Usa a los más quebrantados ante su presencia. Y si tú has elegido su presencia sobre tu agenda, si has escogido la adoración sobre el activismo, si valoras un momento en su presencia más que 1000 en cualquier otro lugar, estás caminando en el sendero de las elegidas. No soy yo quien te dice estas cosas. Es Él. Y Él te está llamando más profundo, más adentro, más cerca. No porque tengas que ganar su amor, ya lo tienes, sino porque hay dimensiones de su gloria, revelaciones de su corazón, manifestaciones de su poder que solo se revelan en el lugar secreto, que solo se descubren en la intimidad, que solo se desatan en la presencia. Moisés entendió esto. Éxodo 33:15 registra su súplica. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No le bastaba con la promesa de tierra. No le era suficiente la garantía de bendición. Si la presencia de Dios no iba con él, prefería quedarse en el desierto, porque había probado la gloria, había experimentado el encuentro, y todo lo demás se había vuelto insípido en comparación. Esta es la marca de una mujer verdaderamente elegida. Prefiere el desierto con su presencia que el palacio sin él. Escoge la intimidad sobre la influencia. Valora el encuentro sobre el reconocimiento. Y esa prioridad, esa jerarquía de valores, la posiciona para experiencias que las multitudes nunca tendrán, porque hay cosas que Dios solo comparte en privado. Hay revelaciones que solo vienen en el cuarto cerrado. Hay unciones que solo se derraman sobre quienes han aprendido a esperar en su presencia. Daniel recibió sus visiones en el aposento. Juan recibió el Apocalipsis en la isla solitaria. Pablo fue arrebatado al tercer cielo en un momento de intimidad tan profundo que no pudo ni debió hablar de lo que vio. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a él, lo ganas todo. Esta verdad cobra su máxima expresión en el lugar secreto, porque cuando estás a solas con Dios, cuando no hay audiencia que te aplauda, ni multitudes que te validen, se revela la verdad de tu corazón. Lo buscas por lo que Él puede hacer o por quién Él es. ¿Oras porque necesitas algo o porque lo amas? ¿Adoras para que otros te vean o porque no puedes contener lo que sientes por Él? Y aquí hay una paradoja hermosa. Mientras más tiempo pasas con Él en privado, más poder llevas en público. Mientras más te saturas de su presencia en secreto, más su gloria se manifiesta cuando sales. No es que busques la manifestación, es que la presencia que has absorbido en intimidad inevitablemente se desborda cuando te mueves entre la gente. La gente percibe cuando has estado con Jesús. Hechos 4:13 dice de Pedro y Juan:
reconocían que habían estado con Jesús. No fue por lo que dijeron, fue por lo que emanaban. No fue por sus argumentos teológicos, fue por la presencia que portaban. Habían pasado tiempo con Él, y eso los había marcado de manera inconfundible. Tu sed de su presencia no es una distracción de tu llamado, es el combustible de tu llamado. No es tiempo perdido, es la inversión más estratégica que puedes hacer, porque todo lo que haces fluye de lo que eres, y lo que eres se forma en su presencia. Así que no permitas que nadie te haga sentir culpable por priorizar tiempo con Él. No dejes que las demandas del mundo te roben los momentos sagrados. No sacrifiques la intimidad en el altar de la productividad, porque las mujeres que Dios usa poderosamente no son las que tienen las agendas más llenas, son las que tienen los corazones más llenos, no las que conocen más sobre Él, las que lo conocen a Él. Hemos recorrido estas 7 señales juntas, y si algo en tu espíritu ha estado resonando, si algo se ha estado removiendo en lo profundo de tu ser mientras escuchabas, quiero que sepas, no es casualidad, es confirmación. Dios mismo está testificando a tu corazón que sí, tú eres una de sus elegidas. No porque seas perfecta, no porque lo merezcas, sino porque Él, en su soberanía infinita, en su gracia incomprensible, puso sus ojos sobre ti desde antes de la fundación del mundo y dijo, a esa voy a llamar, a esa voy a usar, a esa voy a revelar mi gloria. Y quiero cerrar hablando de algo que une todas estas señales, algo que es el corazón de lo que significa ser elegida: rendición. Porque puedes tener todas estas características y aún así perderte el propósito completo si no aprendes a rendirte completamente a Él. Si no llegas al lugar donde dices con María, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Esa respuesta de María es revolucionaria. Le acababan de anunciar algo que podía costarle todo: su reputación, su compromiso matrimonial, posiblemente su vida, porque el adulterio se castigaba con apedreamiento. Y sin embargo, sin entender completamente cómo iba a funcionar, sin tener todas las respuestas, sin garantías de que todo estaría bien, ella se rindió. Se entregó al plan de Dios aunque no podía ver el final. Esta es la rendición que Dios busca en sus elegidas, no una resignación pasiva, no un lo que sea lleno de amargura, sino una entrega activa, consciente, valiente que dice, no entiendo todo, pero confío en ti. No veo el camino completo, pero sé que tú eres fiel. No me siento calificada, pero si tú me llamas, obedezco. Y déjame advertirte, esa rendición te va a costar. Te va a costar el control de tu vida. Te va a costar tus planes cuidadosamente diseñados. Te va a costar la seguridad de lo predecible. Porque cuando te rindes a Dios, entregas el timón. Ya no diriges tu vida hacia donde tú quieres ir. Permites que Él te lleve donde Él necesita que estés. Pero en ese intercambio, en esa rendición radical, descubres algo que ningún otro camino puede ofrecerte: paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que permanece incluso en medio de tormentas, la paz que viene de saber que tu vida está en las manos del Dios que controla el universo. Filipenses 4:7 lo dice hermosamente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de circunstancias favorables, no requiere que todo esté resuelto. Viene de estar rendida, de haber soltado el control, de confiar que Dios es bueno y que sus planes son mejores que los tuyos, incluso cuando no puedes verlo todavía. No toques la gloria. Esta es mi súplica final para ti. Cuando Dios comience a usarte, cuando las vidas empiecen a cambiar a través de ti, cuando veas milagros manifestarse, cuando recibas reconocimiento, mantén tu corazón humilde. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda que no eres tú, es Él. Recuerda que eres simplemente un vaso de barro
portando un tesoro celestial. El momento en que comiences a creer que es tu inteligencia, tu capacidad, tu espiritualidad lo que produce los resultados, Dios tendrá que apartarte. No porque te rechace, sino porque te ama demasiado para permitir que te destruyas con orgullo. Porque el orgullo siempre precede a la caída, y Él te ha elegido para demasiado como para permitir que el éxito te arruine. He visto mujeres poderosamente ungidas caer porque tocaron la gloria, porque comenzaron a creer que eran especiales, que eran indispensables, que Dios no podía hacer la obra sin ellas, y Dios, en su misericordia, tuvo que humillarlas. Tuvo que permitir que cayeran para que pudieran levantarse recordando que su fortaleza nunca estuvo en ellas mismas. Aprende esta lección sin tener que vivirla dolorosamente. Mantente pequeña ante tus propios ojos. Mantente quebrantada ante su presencia. Mantente consciente de que cada respiración es gracia, cada oportunidad es favor inmerecido, cada resultado es milagro. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Que esto no sea solo una frase que repites, que sea la convicción profunda que guía cada decisión, cada acción, cada palabra. Porque la verdad es esta: sin Él eres absolutamente nada, pero con Él eres absolutamente imparable. Sin Él, tus mejores esfuerzos producen madera, heno y hojarasca. Pero con Él, hasta tus pasos más pequeños desatan eternidad. Y ahora, mientras cierro, quiero que sepas algo. Este mensaje no fue para darte información. Fue para despertarte, para activarte, para confirmarte. Has sido elegida, amada mía, no para una vida de mediocridad espiritual, no para conformarte con religión vacía, sino para caminar en el propósito extraordinario que Dios diseñó específicamente para ti. Las señales están ahí: el descontento con lo superficial, las pruebas que sobreviviste, el discernimiento que posees, la compasión que te caracteriza, el aislamiento que soportaste, el llamado que sientes, la sed de su presencia que te consume. Todo apunta a una verdad: Dios te ha apartado, te ha marcado, te ha elegido. Ahora la pregunta es: ¿qué harás con esa elección? ¿La abrazarás o la rechazarás? ¿Te rendirás al propósito o te esconderás en la comodidad? ¿Dirás sí como María o buscarás excusas como Moisés inicialmente lo hizo? El Espíritu Santo está aquí ahora esperando tu respuesta. No la des a la ligera. Cuéntale el costo. Porque decir sí a Dios es decir no a 1000 otras cosas. Pero también te digo, decir sí a Dios es decir sí a la vida más plena, más significativa, más impactante que podrías vivir jamás. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que confirme en tu corazón todo lo que has escuchado hoy, que fortalezca tu fe para el camino que tienes por delante, que te llene de su espíritu hasta rebosar, y que uses tu vida, cada día que te quede, para glorificar su nombre y extender su reino. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo resonó en tu espíritu, escribe amén en los comentarios. Y comparte este mensaje con otra mujer que necesita escuchar que ella también es elegida, porque el mundo está esperando que las mujeres de Dios se levanten, que reconozcan quiénes son, que caminen en su autoridad, que manifiesten la gloria de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres elegida, eres amada, eres llamada. Ahora ve y vive como tal. Amén.